favor, María Soledad Cisternas Reyes, indique su nombre completo y su RUT y luego inicie su exposición. Bien, muy buenos días. Mi nombre es María Soledad Cisternas Reyes. Mi RUT es 7108437-K. Soy abogada, magíster en ciencia política. Fui presidenta del órgano de tratado Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas por 4 años y desde el 2017 hasta el 2023 enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Mi última premiación ha sido el International Human Rights Award de la American Bar Association de Estados Unidos. Ahora comienzo. En primer lugar, esta propuesta tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En Chile, de acuerdo a la ENDISC del año 2015, un 16,7% de la población chilena son personas con discapacidad y este porcentaje aumenta en los mayores de 20 años. Estamos hablando de un universo de 3 millones o más de personas, de chilenos y chilenas, con discapacidad, una situación que se vive también junto a la familia y a los entornos educativos y laborales, sociales en general. En segundo lugar, las personas con discapacidad han sido un sector tradicionalmente infraprotegido en la sociedad y estamos acá representando a personas que muchas veces no tienen voz, están a veces en una habitación en situación de postración y por eso consideramos muy importante esta incorporación en el texto constitucional que no contempla el tema de las personas con discapacidad. En el desarrollo de esta presentación, decirles que en el año 2008 Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual asumió responsabilidades internacionales y ha presentado informes, incluso el Estado, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es lo que implica esto? Quedó atrás el modelo de beneficencia y el modelo médico asistencialista de las personas con discapacidad para pasar a un modelo social y de derechos humanos plasmado en este tratado internacional. ¿Qué significa esto? Que ya no solo pesa la deficiencia, sino la interacción con barreras que experimenta la persona y que implica restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, es un cambio trascendental porque ya la persona que presenta una deficiencia no es solo un problema suyo de su familia, sino que del Estado. El Estado en cuanto a la obligación de eliminar barreras para permitir la participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, por lo mismo, es importante tener en cuenta que se debe adoptar estas medidas especiales porque esta convención por una parte, se señaló siempre que eran los derechos contemplados en general, pero siguiendo la teoría politológica de Robert Dahl de los derechos diversificados en razón del grupo. Pero también se generaron derechos nuevos, como la accesibilidad universal, como el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Algo de mero orgullo para los demás, pero no para las personas con discapacidad. Esto es el panorama general que yo puedo decir y me gustaría ir tomando ya una parte más conclusiva porque me imagino que me quedan pocos minutos para decir que esta propuesta implica agregar en el capítulo 2 de derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, un artículo específico sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ya que hasta el momento, como lo decía, no están contempladas en la Constitución. Hay una ley de discapacidad, pero que todavía no responde en plenitud al modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. Y consideramos que la norma suprema es quien debe decirlo, siguiendo constituciones modernas como la canadiense, como la española, que sí contemplan a las personas con discapacidad, más otras, ¿ya? Entonces, por lo mismo, es que lo primero de todo, como
como decía, agregar este artículo específico y que contemple algunas cosas, no todas, en base a la convención, porque la convención es larga, es un texto amplio e integral, pero sí aquellas que resultan muy sustantivas y transversales para millones de personas con discapacidad en Chile. En primer lugar, el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho durante todo el ciclo de vida, porque esto no ha sido tan perfecto aquí hacia atrás, y por ello es que se requiere este reconocimiento específico. Y desde allí entonces, y lo voy a decir muy sintético, ¿a qué apunta esta selección de aspectos más importantes colocados en esta propuesta de norma? Primero, el reconocimiento de la capacidad jurídica de goce y de ejercicio de las personas con discapacidad con apoyos y salvaguardias según corresponda. Sabemos que en Chile existe el sistema de declaratoria de incapacidad e interdicción que ha significado muchas veces grandes injusticias en un parámetro de pseudoprotección para las personas con discapacidad. Hoy día el principio número uno de la Convención es el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Por lo tanto, es por supuesto un corazón del modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, este reconocimiento de la capacidad jurídica hoy día no de voluntad sustitutiva, sino de voluntad con apoyos que, bueno, después la ley tendrá que definir cuáles son los apoyos y las salvaguardias para respetar los derechos, las voluntades y preferencias de las personas. Además, otro aspecto fundamental es la implementación de la accesibilidad universal, vale decir, el conjunto de condiciones que deben cumplir los espacios físicos, los transportes, la información, las comunicaciones, la tecnología, los procesos, los procedimientos, los productos, de tal manera que puedan ser utilizados por todas las personas de la forma más confortable, segura y eficiente posible. A mi juicio, la accesibilidad universal es la figura jurídica más innovadora en el siglo XXI, porque es el pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales de millones de personas, no solamente con discapacidad, sino también personas mayores, la mamá que está embarazada, que lleva un coche, la persona que tuvo un accidente temporal, quien tiene una infección en los oídos, que tiene inhabilitados los ojos por alguna cirugía temporalmente, etc. Muchas circunstancias. Incluso para niños y niñas también es útil esta accesibilidad universal. Luego, otro aspecto es la implementación de ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Me quedan 2 minutos. Ya. Las modificaciones o adaptaciones para un caso particular para que la persona con discapacidad aplicada reglas de accesibilidad pueda en particular adecuarse y adaptarse para ejercer derechos humanos y libertades fundamentales. A continuación, tenemos la inclusión social, política y económica de las personas con discapacidad en la sociedad. En cuarto lugar, un derecho que se ha expresado explícitamente en la Convención, cuál es el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad con respecto a la dignidad, a la autonomía y a la libertad de tomar las propias decisiones. Vale decir, aquellas personas con discapacidad, a veces con un alto grado de discapacidad, no se le priva de sus derechos básicos. Y esto implica poder recurrir a aquellos servicios en la comunidad que utilizan todas las personas y también los servicios residenciales y domiciliarios cuando corresponda. El siguiente punto es la participación vinculante, activa y vinculante de las personas con discapacidad en materia de políticas públicas en asuntos que les competen. Luego, la aplicación de medidas afirmativas para la participación política de las personas con discapacidad, ya que en general ha sido un grupo absolutamente invisibilizado de esta participación.
Y luego el reconocimiento de la lengua de señas para la utilización de las personas sordas, que es parte de su identidad cultural y lingüística, la lengua de señas chilena, como también que las personas tengan libertad para expresarse y comunicarse en aquellos medios, modos y formatos de comunicación accesibles que utilizan en sus relaciones comunes. Estamos 10 minutos para que pueda cerrar. Ya, incluso incluso en formatos aumentativos o alternativos según corresponda, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual. Termino diciendo que me parece muy importante adicionar en el artículo 16, número 3, en el acapte de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, los ajustes de procedimiento. Sin ajustes de procedimiento no existirán procedimientos racionales y justos, como lo exige dicho artículo de la propuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.